Gracias al Señor que nos da este privilegio de compartir su palabra, y por supuesto también es una muy grande responsabilidad que el Señor nos ha delegado, y hoy entenderemos parte de esto, que realmente el poder compartir su palabra, entender cuál es el Evangelio, es una parte muy importante en nuestras vidas, porque literalmente tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con nuestro destino eterno igualmente. Acompáñenme, mis hermanos, a leer 1 Corintios, capítulo número 15, versículos del 1 al 4, que es donde estaremos predicando en esta mañana, unos minutos antes del mediodía, 7 minutos antes. Estoy leyendo, mis hermanos, la Biblia de las Américas, versículos del 1 al 4, de 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, cuán valioso es para nosotros entender tu palabra y este mensaje de buenas nuevas que ha sido predicado prácticamente desde que la humanidad fue creada por ti. Desde el mismo Edén tú proveíste el camino para la salvación. Esta salvación que solamente se obtiene a través tuya, Padre. Gracias, Señor, porque a través de la muerte de tu Jesucristo es que ahora nos podemos acercar ante ti. Te ruego que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, a aquellos que no han creído igualmente, los simbre de tal manera que puedan creer y arroparse en lo que es tu palabra y entender cómo el sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección nos puede llevar y estar justificados delante de tu presencia. Bendito seas, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Se encuentra la historia de que hasta 1866 las mayores minas de diamantes del mundo localizados en Sudáfrica habían padecido o habían pasado desapercibidas. Un tal Van Niekerk encontró piedras con la apariencia de diamantes esparcidos por el suelo. Lo comentó. No seas ridículo, dijo la gente. ¿Diamantes entre el polvo para que los recolectemos? No seas necio. Pero Van Niekerk no se dio por vencido. Finalmente envió una de las piedras a un famoso geólogo, el doctor Atherton, y en principio el geólogo se mostró escéptico, pero como un verdadero científico hizo todas las pruebas y se sorprendió al encontrar que era un verdadero diamante valorado en 500 libras, que era mucho dinero en 1870. Van Niekerk y su amigo O'Reilly volvieron al lugar donde habían encontrado los diamantes e hicieron una verdadera fortuna. Los diamantes habían estado allí todo el tiempo, pero la gente lo ignoraba, porque no sabían la verdad sobre ellos. Hay una gran verdad o un gran tesoro de vida eterna que Dios desea que tengamos. Él lo desea tanto que lo prometió desde antes del principio de los siglos y entregó a su Hijo a la muerte para garantizarlo. Pero la gente solamente lo encontrará si sabe la verdad acerca de Él. Por ese motivo la verdad es valiosa,
Por ello las personas se salvan de sus pecados y reciben la vida eterna. La predicación del error no puede hacerlo, tan solo la verdad puede. Y es precisamente lo que estaremos estudiando en esta mañana, acerca del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje de verdad, ese tesoro tan grande que ha estado desde siempre, que algunos de nosotros hemos descubierto, pero que algunos otros no? Por eso es que veremos que este texto que estamos revisando en 1 Corintios nos va a enseñar que el mensaje del Evangelio se trata en creer en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús para el perdón de pecados. Y eso también a nosotros como cristianos nos llama a que anunciemos su palabra sin temor. Es importante entonces que hoy revisemos el propósito del Evangelio y también su contenido. Ya en nuestras Biblias, en el versículo número 1 del capítulo de 1 Corintios 15, dice la palabra del Señor: Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. La iglesia de Corinto, ustedes recordarán, era una iglesia que fue fundada inclusive por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ustedes lo pueden evaluar esto en Hechos capítulo número 18. Como siempre, su ministerio comenzó en la sinagoga, en donde era asistido por 2 creyentes judíos. ¿Se acuerdan ustedes de Priscila y de Aquila? Con quien vivió durante un tiempo y quienes eran sus compañeros de oficio. La iglesia de Corinto necesitaba ser corregida. Evidentemente la iglesia de Corinto estaba viviendo tiempos de mucha confusión. Habían pasado del paganismo abierto ahora al cristianismo y había muchas cosas que ajustar en sus vidas. Y el apóstol Pablo había fundado esta iglesia y durante algunos años esta iglesia batalló bastante con respecto a cómo ellos deberían de desenvolverse en diferentes áreas de sus vidas, y no solamente áreas de su vida, sino también dentro de la misma iglesia. Algunas de las cosas que ellos habían practicado mientras eran paganos, lo estaban trayendo a la iglesia y habían creado bastante confusión. Entonces, aquí el apóstol Pablo toma diferentes áreas de su vida espiritual y también de su vida de la iglesia. Vemos, antes de llegar al capítulo número 15, vemos que la iglesia de Corinto, por ejemplo, se le conoce como una iglesia inmadura, una iglesia carnal inclusive. Vemos que los capítulos del 1 al 4, el apóstol Pablo empieza a tratar esos temas de la realidad de las divisiones, las causas y las consecuencias de las mismas divisiones. Después, en el capítulo número 5, aborda los problemas morales y la disciplina y la necesidad de la disciplina en la iglesia. Hay un tema muy reconocido en la iglesia en la carta de Corinto, en donde había inclusive incesto. Y toda la iglesia sabía de este pecado, pero nadie se atrevía a tener esta parte de la disciplina. Por supuesto, el apóstol Pablo habla directamente a lo que son los líderes también de la iglesia con respecto a este punto en particular. También en el capítulo número 7 de 1 Corintios vemos las enseñanzas acerca del matrimonio. Seguramente los hermanos tenían muchas preguntas acerca del matrimonio. ¿Me puedo volver a casar? ¿Con quién me debo de casar? Etcétera. Y en el capítulo número 7 aborda esto y da respuesta en este hermoso capítulo acerca de los matrimonios. Después, en los capítulos del 8 al 10, habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, y a partir del capítulo 11 empezamos a ver a Pablo hablar acerca de las enseñanzas con respecto al culto, al atavío de las mujeres y también a la cena del Señor. Típicamente cuando tenemos la cena del Señor, siempre citamos 1 Corintios capítulo número 11, donde también está dando Pablo instrucciones acerca de lo que se debía hacer. Los capítulos del 12 al 14, el punto referente a los dones, lo tratan en estos capítulos. Y en el capítulo 14 también abordó y dio algunas instrucciones de cómo las mujeres deberían de comportarse en el servicio. En conclusión, lo que estaba diciendo Pablo acerca de cómo debían de ellos de estar conduciéndose en la iglesia, lo resume en 1 Corintios 14:40, ya que están ahí en sus Biblias.
Pero dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Pablo lo que estaba haciendo es poniendo orden en la iglesia. E igualmente, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, nuestras vidas cuando venimos antes de venir a Cristo son un desorden total. Y todas nuestras vidas son así, desordenadas. Pero cuando empezamos a entender la instrucción del Señor, nos vamos ordenando, vamos siguiendo un camino y entendemos qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Lo que debemos de hacer en ese momento, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer es entender lo que dice la palabra del Señor y seguir a lo que Él nos está diciendo. Entonces Pablo, con mucho amor, se dirige siempre a la iglesia de Corinto. Imagínense, todas esas características que les acabo de decir eran tremendas, ¿no? Lo que sucedía dentro de la iglesia de Corinto. Sin embargo, Pablo entendía que ellos necesitaban entender qué es lo que les estaba diciendo con respecto a la palabra del Señor y que ellos necesitaban tiempo para poder corregirse. Como ven, hay una gran cantidad de temas que el apóstol abordó ante el desorden que existía. Ahora, iniciando el capítulo número 15, el apóstol Pablo tocará otro tema doctrinal muy importante: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente el capítulo número 15 habla mucho acerca de la resurrección, pero en estos primeros versículos que estamos revisando hace un resumen bien interesante acerca de lo que es el Evangelio. Empieza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Era algo que por supuesto ellos conocían. De hecho, Pablo había fundado la iglesia, recuerdan que les acabo de comentar. Ellos conocían el Evangelio. Sin embargo, quizás de una forma irónica, les va a recordar nuevamente de qué se trata el Evangelio. Y por supuesto, eso es muy importante que nosotros lo recordemos. Aquellos que hemos creído sabemos de qué se trata el Evangelio. Aquellos que no han creído, por supuesto, tienen la oportunidad de conocer cuál es el tesoro tan grande que es el Evangelio. Entonces, Pablo les está diciendo que les va a hacer saber y está utilizando esta frase para introducir a un tema de gran importancia, ¿no? Que después veremos que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Noten que el versículo 1 dice: ahora os hago saber, hermanos. Esta palabra de hermanos para ellos, después de todo lo que les acabo de decir, debió haber sido algo gratificante para ellos y también les recuerda ese vínculo tan importante que tenían en Cristo, identificándolos como propios hermanos. De uno en la familia de la fe, y también debió haber dado un respiro a nuestros hermanos. Después de todo lo que estaba corrigiendo, que Pablo les haya dicho hermanos, debe haber sido un bálsamo para sus almas. Evidentemente, Pablo, al dar estas instrucciones, esperaba una respuesta de parte de la iglesia, de parte de los hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta a través de su palabra que estamos haciendo algo incorrecto, lo que tenemos que hacer es corregirlo inmediatamente y no permanecer ahí. Ese es el punto. Lo que sucedía en el capítulo número 5 en el caso de incesto, fue confrontado esta persona y después sabemos a través de 2 de Corintios que realmente se arrepintió. Él había ordenado su vida y lo habían traído nuevamente a la comunión. Evidentemente había muchos hermanos que a lo mejor no entendían muy bien qué era acerca del perdón de Dios y algunos los estaban teniendo cuestiones que no los querían aceptar, pero Pablo les dice: mire, ya se arrepintió, delante del Señor está corrigiendo su vida, por favor recíbanlo. Y de eso se trata precisamente la vida cristiana y la disciplina. Siempre en la disciplina, mis hermanos, de lo que se trata es que nosotros seamos traídos nuevamente a la comunión. De eso se trata. Y el apóstol Pablo, por supuesto, en el momento que le está diciendo hermanos, le está diciendo: ustedes son cristianos, ustedes son nacidos de nuevo, por favor obedezcan. Hemos nacido acerca de ese, a través de la regeneración, a través de haber creído en Cristo Jesús. Entonces, después de esta serie de amonestaciones, que seguramente no fueron fáciles, ¿a quién le gusta, mis hermanos, que decirles que tienen que corregir algo en su vida? A nadie nos gusta. ¿Sí, mis hermanos? A nadie nos gusta. Pero cuando nosotros nos tranquilizamos
y entendemos cómo Dios nos está dirigiendo, llega un momento que dice, sí, ahora entiendo que debo de corregir esto, por amor a mi Dios. Entonces, esta palabra de hermanos, lo van a ustedes a notar cuando lean 1 Corintios, que la intercala precisamente de manera amorosa para con ellos y los atrae. Y dice, somos hermanos todavía, ¿no? Aquellos que persisten en pecar, por supuesto, a esos llega un momento dentro de la disciplina que ya no se pueden considerar de esa forma, porque sus vidas no están manifestando que realmente quieren corregirse. ¿Qué es lo que le quería hacer saber a ellos? Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1, el evangelio que os prediqué. Es lo que quería hacerles saber a ellos. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué significa esta palabra de evangelio? Lo que significa son buenas nuevas, buenas noticias. En general, al utilizar esta palabra, significaba que alguien era portador de buenas noticias. Nosotros como cristianos, cuando vamos a predicar el evangelio, hermanos, somos portadores de buenas noticias a las personas. Las buenas noticias, ¿cuáles son? Es que hay perdón de pecados. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados independientemente de cuáles sean estos. Esas son las buenas noticias. Estas palabras, gracias hijo, estas palabras para el tiempo del Imperio Romano eran particularmente importantes, hablando de las buenas nuevas o el evangelio, porque tenía que ver con el culto del emperador. También ellos manejaban esta palabra en aquel entonces, porque él era representante de toda buena noticia. Gracias, hermano. Porque él era precisamente representante de toda buena noticia. Acuérdense que en aquellos entonces los romanos adoraban como Dios al emperador. Entonces, todo lo que era concerniente a él era una buena noticia. Desde su nacimiento, desde su llegada a la mayoría de edad, luego de su ascenso al trono, sus mismos mensajes eran buenas noticias. Y en contraposición tenemos el mensaje del Evangelio de Cristo. Y este mensaje del Evangelio de Cristo, aunque son buenas noticias, que es el mensaje de salvación, pero que está asociado con el escándalo de la cruz. Era un escándalo, porque alguien que se dijo ser el rey, ahora había sido crucificado. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. A los que no son salvos es necedad. No entienden lo que dice el maravilloso mensaje del Evangelio. Muchos lo ridiculizan y para ellos es una necesidad. ¿Cómo puedes creer en alguien que ya murió? ¿Cómo puedes creer y pensar que ahora puedes ser salvo y cuando te vayas de aquí puedes ir al cielo? Entonces, esto la gente no lo entiende, pero para nosotros, para los que entendemos, es poder de Dios para salvación, porque el hombre es incapaz totalmente de poder obtener la salvación sino a través de Cristo. En el Evangelio de Cristo, la penitencia y el juicio están incluidos. Dentro del Evangelio, por supuesto, está incluido el arrepentimiento. Y hay un juicio a todos aquellos que no han creído o no creen en Cristo Jesús. Lo que les espera es el infierno eterno, en donde van a estar ahí por los siglos de los siglos. Por eso es una muy buena noticia, porque hay una forma de evitar eso. Lo interesante de todo esto es que nadie se quiere al infierno, pero nadie quiere entregar su vida a Cristo verdaderamente. Cuando tú predicas el Evangelio y le preguntas, ¿qué va a pasar si sigues pecando? Algunos dicen hasta en bromas, yo sé que me voy al infierno, me voy a ir con mis compadres, ¿no? No saben ni lo que dicen. O sea, el infierno es un lugar que va a durar para siempre. Que en los primeros segundos en los cuales las personas van a estar ahí, se van a olvidar en ese momento instantáneamente de todo lo bueno que pudieron vivir en la tierra. Va a ser tal el sufrimiento y va a ser eterno, que como vemos en la historia de Rico y Lázaro, va a decir, por favor, ve y diles para que se arrepientan y no vengan aquí. Es algo terrible. Por eso es que el Evangelio trae el arrepentimiento y el recordar continuamente acerca del juicio.
Cuando Pablo predicó en Grecia, ustedes se acuerdan, en el Areópago, y les predicó acerca del Dios no conocido, en Hechos 17, 20, 32, y leo: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ese es el mensaje. Arrepiéntense. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas de todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Si notan, el Evangelio está ligado perfectamente bien con el arrepentimiento, con el juicio, y tiene una firma interesante a través de la resurrección de Cristo Jesús. Finalmente, a los que creen en Cristo Jesús, es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Eso es el valioso, es algo tan valioso, mis hermanos, que no debe de avergonzarnos de poder compartir a alguien de este bendito Evangelio. El Evangelio en sí nos salva, lo que salva es lo que Cristo hizo en la cruz y nos dio salvación y redención. Es un mensaje realmente de gozo al saberse perdonado. Dios perdona tus pecados, quita esa carga tan grande que hay a tus espaldas de pecado y que todo el mundo trae, y que solamente a través de creer en Cristo Jesús es que esos pecados pueden ser perdonados. Y eso lo veremos más adelante en el versículo número 3. El mensaje del Evangelio es uno. Solamente hay un mensaje del Evangelio. No hay 2, ni 3, ni 4, solamente es uno. Y Pablo lo tenía bien claro. En Gálatas 1, 8 y 9 leemos: pero si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Corinto: les voy a predicar, les voy a recordar el mismo evangelio que yo recibí. No hay otro diferente. Hay muchos evangelios falsos por ahí que han engañado a muchos. Los que anuncian esos falsos evangelios reciben un fuerte señalamiento de maldición. Es lo que dice también Gálatas, ¿no? Que sean anatema, que es maldito. En fin, suceden cosas, hermanos, cuando nosotros venimos a conocer al Señor Jesucristo. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado. Vienen, conocen al Señor Jesucristo y de repente nunca te habían visitado ni los mormones ni los testigos de Jehová, y al día siguiente te están tocando la puerta. Son emisarios de Satanás, eso me queda clarísimo, para confundir a los que son suyos. En mi caso sí me pasó, mis hermanos nunca habían ido a mi casa y de repente empezaron a aparecer así, iban acarretadas. ¿Te acuerdas, mi amor? Cuando estábamos casados también. Son emisarios y traen ellos un evangelio diferente, totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. Cuando alguien cree, es importante que nosotros estemos cerca de ellos a la medida de lo posible para poderles instruir. Por eso es importante la instrucción a través de la palabra y entender qué es lo que dice la palabra. A la medida que nosotros entendamos lo que dice la santa y bendita palabra del Señor, automáticamente vamos a poder contestar acerca de lo que otras personas pudieran tener, y aparte también identificar esos falsos evangelios. Yo entiendo esos hermanos que andan de iglesia en iglesia, que andan de congregación en congregación, buscando no sé qué, buscando que sus emociones sean satisfechas y no buscando verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. El mensaje de Dios viene aquí en la palabra del Señor. Una iglesia que no predica la palabra del Señor es una iglesia que por supuesto no le pertenece a Él. El evangelio de Pablo, Pablo ya se los había predicado. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo ya se los había predicado. Cuando dice el texto que os prediqué,
era algo que ya había pasado, que ya les había anunciado las buenas nuevas de salvación y no solo se los había predicado, sino que ellos lo habían recibido. No solamente basta con que nosotros escuchen lo que es el Evangelio y saberlo, sino también se tiene que recibir. Dice, el cual también recibisteis. Y esta parte del cual también es una manera enfática de expresar esto. Cuando dice que recibió, no se refiere solamente a recibir o asumir, sino que tiene un énfasis mayor al hecho de que se tenía un acuerdo o aprobación que se había aceptado y todo lo que implica el hecho del acuerdo. ¿Sí lo notan? Venir a Cristo, mis hermanos, implica entregar tu vida completamente a Él. Y cuando tú vas a creer en Él, llega el momento que dices, Señor, yo ya no puedo más, he pecado demasiado en contra de ti, por favor recibe mi vida completamente y enteramente. Quiero que tu Hijo Jesucristo viva a través de mí. Entiende que hay un pacto con el Señor y está dispuesto inclusive a dar su vida por Cristo. Cuando llegamos a esta parte del Evangelio y que les decimos lo que significa seguir a Cristo, muchos ya no quieren seguir. Porque la vida cristiana sin Cristo es imposible vivirla. Y cuando nosotros venimos a Cristo, muchas veces nuestros problemas se multiplican. ¿No es así? A muchos de nosotros nos pasa. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, porque es imposible que las pruebas no vengan a nuestras vidas, porque la única forma en que nosotros podamos crecer, eso lo vimos en la predicación pasada, ¿se acuerdan? Es a través de las pruebas. La única forma en que se puede forjar nuestro carácter es a través de las pruebas. Entonces, cuando nosotros tengamos pruebas, aceptémoslas con gozo, sabiendo que eso nos va a ayudar a crecer. Entonces, una persona que ha recibido, es aquella persona que está consciente de lo que está haciendo, de haber aceptado la relación de pacto con Dios a través del sacrificio de Cristo en su muerte y resurrección. Está consciente acerca de eso. Por eso a veces no es bueno estar empujando a la gente a que levante la mano, que haga una declaración positiva acerca de su fe. Porque muchas veces las personas impactan tanto, empujan tanto a la gente que diga, recibe a Cristo, cree en el Señor, etcétera, etcétera. Pero realmente estas personas a veces lo hacen y aceptan con la cabeza para que ya no los estén presionando. El cristianismo no es eso. El cristianismo es el convencimiento que viene a través del Espíritu Santo a la vida de la gente, en el cual la gente responde al Evangelio y cree en Él. Arroja su vida en Él y dice, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? No solamente estos corintios habían recibido el Evangelio, sino que también estaban firmes. Cuando dice, estáis firmes. ¿Qué significa esto? Este verbo se encuentra en tiempo perfecto. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de la secundaria, mis hermanos? ¿De la primaria? Creo que ahí vimos eso. Yo tampoco me acordaba, mi hermano, lo tuve que investigar. No se preocupen, ahorita les recuerdo. Entonces, esta parte del verbo perfecto, lo que significa es que la acción comenzó en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Es decir, los que verdaderamente recibieron el Evangelio han permanecido y han resistido firmes en la fe hasta hoy, desde que creyeron hasta este momento. Esto habla de permanencia, de perseverancia, a pesar de las pruebas, de las vicisitudes de la vida, de las caídas que pudieran tener, se levantan y permanecen en pie. Esto es hermoso porque se origina en Dios mismo. Se origina en Dios mismo. Fíjense lo que dice la frase siguiente, por el cual también sois salvos. Sois salvos. También el resultado de haber recibido el Evangelio es la salvación misma, que también inició en algún momento pasado, también se utiliza este perfecto, y que tiene efectos en el presente. El que alguien haya sido salvado fue definitivamente, fue salvado del pecado, que enfatiza precisamente el hecho de las buenas noticias, que hay perdón de pecados. ¿Qué pecado cometiste? A lo mejor engañaste a tu esposa, a lo mejor robaste, a lo mejor estuviste o estás en las drogas por mucho tiempo, a lo mejor eres un mentiroso, a lo mejor eres una persona homosexual o eres una persona bisexual.
Y delante del Señor, todo a eso le llama Dios pecado. Y en todo eso hay perdón de pecados, solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Esas son las buenas noticias, que hay perdón de pecados. Como evidencia de la salvación, para alguien que ha creído, el apóstol Pablo hace referencia a dos elementos importantes. Por un lado dice que retenéis la palabra que os prediqué. La palabra que había sido predicada debía de ser retenida, sujetada firmemente, y esto debería verse continuamente en la vida del creyente. Habla también de la perseverancia de los santos. Habría que retener su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Eso también, mis hermanos, nos invita a que nosotros consideramos cómo estamos tratando a su palabra, si la estamos leyendo. ¿Cómo vamos a poder retener la palabra del Señor si no la leemos? No voy a preguntar aquí cuántos leen la palabra del Señor, pero si realmente nosotros hemos creído en Él, una de las cosas que suceden en los cristianos es que están ávidos por conocer a Dios. Cuando una persona no lee la palabra del Señor, no ora, puede ser que tenga un problema espiritual bastante profundo, mis hermanos. Por eso es que Pablo le está diciendo eso, que si retenéis la palabra que prediqué, es un elemento muy importante, mis hermanos. Si tú no lees la palabra del Señor, arrepiéntete. Estás entrando en caminos bien difíciles, bien complicados en tu vida, que pudiera ser que al final de tu vida el Señor te diga, que tú le digas, Señor, yo creo en ti, y que, como dice el libro de Mateo, dice el Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor te dirá, nunca te conocí. Y las personas que van a estar diciendo eso, que esas fueron personas que levantaron su mano, que fueron personas que nunca leyeron su palabra, pero profesan creer en Cristo. Hermano, medita en eso. Yo no entiendo cómo puedes tener 2, 3 años de cristiano y no hayas leído una sola vez la palabra de Dios. Si tú lees 3, 4 capítulos diarios, terminas de leer la Biblia en un año. Pero un cristiano tiene hábito por retener la palabra, y no solamente la palabra, sino las enseñanzas que vienen en él. Eso es importante. No hay tal cosa como que exista que por un tiempo alguien haya creído y que se haya separado, y ahora vino y que diga, bueno, es que estuve alejado de Dios por nada más por 30 años, pero ya regresé. Realmente esas personas no han permanecido y quizás muchas de ellas ni siquiera hayan sido cristianas verdaderamente. Una de las cosas que suceden es que permanecen. Aquel que no permanece, es muy probable que realmente no haya creído, como le especifica la frase, a no ser que hayas creído en vano. Que realmente no hayan creído verdaderamente en Dios. Y esto viene como evidencia de que esa persona no hizo la cuidadosa reflexión ni la debida consideración de lo que es seguir y vivir para Cristo. Esas personas que dicen y hacen eso, pero realmente no están entregadas a sus vidas, quieren vivir exactamente igual. Y hay muchas personas así en la iglesia. No les interesa realmente lo que dice el Señor, viven mucho de sus experiencias, de los sueños que tuvieron, de sus visiones, pensando que son personas especiales delante del Señor, porque les ha preservado la vida por tantos años, pero realmente no aman su palabra ni quieren obedecerle verdaderamente a Él. Una persona que profesa ser cristiana y retiene la doctrina y la ortodoxia y luego la rechaza por completo, demuestra que su salvación nunca fue verdadera. Puede abandonar de esa manera las cosas de Dios porque Él era el que se aferraba. Realmente el Espíritu Santo nunca vivió en esta persona. Lo que estaba haciendo era esforzarse por sí mismo. Estaba tratando de agradar a Dios, pensando que a través de sus buenas obras podía alcanzar a Dios, pero tarde o temprano estas personas se apartan.
Muchos tienen la fe, muchos creen que tienen fe, pero esa creencia es superficial. Y es esa clase de fe en la cual creen los demonios. Como dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Satanás sabe perfectamente que Dios es Dios en 3 personas. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es tu creencia? ¿Es superficial? ¿Es sin compromiso? ¿Es solamente intelectual? Los que abandonan a Cristo y a su iglesia demuestran que nunca fueron de verdad de Él o de su verdadero cuerpo, que es la iglesia. Una cuestión que pasa, que les debe de alertar como cristianos, que a nosotros como pastores nos alerta. Lo primero que empieza a suceder cuando una persona se empieza a enfriar es que no vienen a la iglesia. Se ausentan. Se les hace muy sencillo ausentarse de la iglesia, como si la iglesia fuera un club privado en el cual tú puedas venir y si quieres vas y si no vas y no pasa nada. Tantas personas así, hermanos, vamos a llamarlos todavía hermanos como Pablo aquí lo está haciendo, que viven su vida hacia allá afuera y dicen, no, yo no necesito la iglesia, yo puedo aprender aquí, veo perfectamente bien. A los hermanos de Islahuaca no me gusta verlos porque la verdad están medio aburridas sus predicaciones, ¿no? Pero voy a aprender a Michel Sugelén, voy a escuchar unas predicaciones de MacArthur, voy a escuchar algunas predicaciones de quien sea. Eso no es iglesia, mis hermanos. Esto es iglesia. Esto es iglesia en la cual nosotros nos podemos ver, en las cuales nosotros nos podemos soportar unos a otros. Tenemos diferentes caracteres, tenemos la posibilidad de conocernos, de exhortarnos al amor y a las buenas obras y crecer juntos. No hay tal cosa como llaneros solitarios, no hay tal cosa. Hay muchas personas ahorita con la cuestión de la pandemia que se han orillado a eso, que han fortalecido esta situación y que prefieren mejor verlo desde su casa. Tengan cuidado, esas personas que lo están haciendo de esa manera. Aquí Pablo, lo que les acabo de decir, lo que vimos en estos versículos, lo que Pablo les está explicando es precisamente el propósito del Evangelio, que sean ellos salvos. A continuación, en los versículos 3 y 4, les explicará nuevamente y les recordará qué es el Evangelio. Entonces Pablo les va a decir ahorita cuál es su contenido del Evangelio. Dice el versículo 3 y 4, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio. Vimos algunos elementos anteriormente, ¿se acuerdan? Que están implícitos en esos versículos. Pablo lo que hizo fue entregarles lo que él mismo había recibido primeramente. O sea, Pablo no se inventó el Evangelio. No fue como Mahoma, que se le acercó el ángel Gabriel y que le empezó. O sea, nada de eso. Él había recibido el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. De él lo había recibido. No era algo que él hubiera recibido o como que hubiera tenido como el resultado de una serie de meditaciones, sino que fue el mensaje que él primeramente había recibido de Cristo mismo, que él había aprendido. Acompáñenme por favor a Gálatas, no pierdan de vista 1 Corintios 15, Gálatas, capítulo número 1, versículos del 11 al 17. Gálatas 1, del 11 al 17. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas y compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar su Hijo en mí
para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces vemos que Pablo había recibido directamente el Evangelio del Señor Jesucristo. También, por supuesto, él tuvo contacto con otros hermanos, con otros apóstoles como Pedro y algunos otros, donde seguramente también confirmó la parte del Evangelio. Noten lo que dice al principio del versículo 3, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Esto que dice en primer lugar o primeramente, se refiere no a un orden de prioridad, sino que tiene un sentido de un mensaje principal, o muy importante, un mensaje muy destacado. Entonces cuando dice, porque yo os entregué un mensaje muy destacado, lo que es el mensaje. ¿Y cuál iba a ser ese mensaje? El mensaje del Evangelio. ¿Cómo empieza? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue necesario que Él viniera aquí a la tierra, se encarnara y muriera para que perdonara nuestros pecados. Fue necesario. Por eso Cristo vino. En esos tiempos en los cuales la gente recuerda la pasión de Cristo y también su resurrección, mucha gente se conmueve, porque se recuerda el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, pero muy pocos realmente entienden el significado de esas palabras. Tú pregúntale a todos los católicos allá afuera, ¿y a qué vino Cristo? ¿A morir? ¿Y a morir por los pecados? ¿Y luego? No lo entienden, o sea, es parte del Evangelio, pero no lo entienden, lo han entendido solamente intelectualmente. Solamente el Espíritu Santo puede pasar eso a los corazones. El concepto que dice por nuestros pecados aparece también en otras epístolas de Pablo. Vemos que en esta, cuando dice aquí el pasaje que Cristo murió por nuestros pecados, este por viene de la preposición griega uper o por, que comunica la idea de que Jesús es tanto nuestro representante como nuestro sustituto. En suma, Cristo no solo nos representa delante de Dios, sino que toma nuestro lugar muriendo en la cruz por nuestros pecados. La afirmación que Cristo murió por nuestros pecados realmente es un resumen doctrinal de lo que es la expiación. Cuando eso sucedía una vez al año, ¿se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? En donde el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo y se pedía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Esto, precisamente, de que habla acerca de Cristo que murió por nuestros pecados, es esta situación y nos recuerda ese día de la expiación. Entonces, la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados es un resumen doctrinal de la expiación, como les había dicho, como nuestro sustituto. Cristo murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de la ley. Por cuanto somos pecadores, el pecado tenía que ser castigado. Yo tuve que haber muerto en esa cruz, porque así lo merecía. Sin embargo, Cristo tomó mi lugar. Es como si nos hubiera quitado de la cruz a nosotros, que lo merecíamos y merecíamos morir, y él nos hubiera bajado de ahí, y Él se hubiera puesto a morir por nosotros. Nosotros merecíamos morir, pero Él lo hizo costosamente. También cuando escuchamos acerca de la expiación es que Él es nuestro abogado, que Él llevó a cabo la reconciliación y nos hizo justos delante de Él. Judicialmente ahora Dios no nos ve culpables. La justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros y nuestra injusticia y nuestros pecados fueron cargados a Cristo Jesús. Entonces ahora, cuando nosotros decimos que Cristo murió por nuestros pecados, es que entendemos que tenemos abogado. De tal forma que cuando Satanás nos acusa, Cristo contesta, sí es pecador, pero yo vine a morir por él y quiero representarle, y Él es su abogado. También vemos que Cristo es nuestro mediador, en el cual Él estableció un nuevo pacto y nos aceptó como suyos. Y también cuando escuchamos hablar acerca de que Cristo murió por nuestros pecados, es como nuestro Salvador, en donde Él nos concede la vida eterna a través de la fe en Él, como dice Juan 3:16. En esta frase apunta primeramente a Cristo, el Mesías. Vean que no dice Jesús como tal, sino que dice el Mesías.
Y es el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento que tendría que morir por nuestros pecados. Era necesario que Cristo viniera, se encarnara y muriera en la cruz. Muchas veces se confunde eso y la gente dice, bueno, es que Dios vino a salvarnos. Pero cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios tuvo que humanarse para salvarnos? ¿Cuál era el propósito? Si hay muchas personas que piensan que a través de las obras pueden llegar a Dios. Entonces Cristo simple y sencillamente no tenía por qué haber muerto. Lo único que debió haber hecho en ese momento es decir, no se preocupen, pórtense bien, hagan su mejor esfuerzo. Y al final, pues yo voy a tener una balanza, o Dios mismo va a tener una balanza, y se inclina para lo bueno, pues ya te salvaste, mijo. No, eso no es lo que dice la Escritura. Cristo tuvo que morir y entregar su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y eso venía, como dice aquí la Escritura, dice que Cristo murió conforme las Escrituras. Acompáñenme por favor a Isaías 53. Isaías 53, versículos del 4 al 9. Aquí está hablando acerca de Cristo, cómo fue profetizado que Cristo iba a morir. Isaías 53 del 4 al 9. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué pasó con nosotros? Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Vean qué hermoso. Aquí está hablando acerca de Cristo Jesús. Y no solamente el Salmo 53, también el Salmo 22. Habla acerca, si ustedes leemos el Salmo 22, habla de situaciones que sucedieron cuando Cristo estuvo crucificado, cumpliéndose toda esta cantidad de profecías. Cristo murió. Y en esta semana mucha gente lo recuerda. Cristo fue obediente sabiendo que le costaría la vida y moriría mediante la muerte de la cruz. La muerte de la cruz era una muerte, hermanos, repulsiva, degradante, cruel, dolorosísima y por supuesto humillante. Y todo eso lo padeció Cristo. Antes de su crucifixión, Cristo ya había sido maltratado y golpeado una y otra vez, incluso antes de ser entregado a Pilato, de modo que su rostro estaba sin duda hinchado y sangrante. Después de los azotes, su espalda sería una masa de heridas sanguinolientas y músculos temblorosos, y el manto que diseñaron para él no haría más que aumentar el dolor de todas las heridas que él había recibido. Su objetivo de los soldados era claramente burlarse por completo de su afirmación de ser rey. Con este fin fabricaron una corona de espinas. César llevaba una corona de laurel. Las espinas eran una cruel corrupción de aquella corona. Era sin lugar a dudas las espinas más largas y puntiagudas que pudieran encontrarse. Hay algunas espinas que pueden medir hasta 5 centímetros. Estas penetrarían profundamente en su cabeza cuando se hacía presión sobre la corona. Le dieron una caña en sus manos que representaban un centro, burlándose de él, de Cristo. Después de haberlo encarnecido a nuestro Señor, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. A las víctimas de crucifixión se les obligaba a llevar un cartel en torno al cuello sobre el que rezaba el delito por el cual lo habían condenado. Era parte de la vergüenza que se les infligía de forma deliberada. Eran llevados por las calles para maximizar la humillación del espectáculo. Y decían, ese es el rey de los judíos. La cruz romana pesaba aproximadamente 90 kilogramos. Era una carga extremadamente pesada de llevar. La muerte de cruz, los romanos se aseguraban que se realizaran cerca de las carreteras principales
para generar temor. Cristo fue crucificado. Y la crucifixión de Jesucristo, cuando ustedes lo ven en las escenas que tienen en su mente, normalmente está desnudo, cubierto de sus partes. Pero realmente Él murió totalmente desnudo, recibiendo la mayor humillación. Y todo eso lo hizo gozoso por amor a ti y por amor a mí. No le importó eso, ese sufrimiento tan grande. Y no solamente ese sufrimiento, sino que el momento de que Dios cargó todos los pecados en Él, el Padre le abandonó por los mismos pecados. Y eso que Él sufrió a tal grado extremo, lo hizo por unos viles y miserables pecadores que somos nosotros. Quien merecía morir éramos nosotros, porque nosotros somos los que habíamos pecado. Él nunca pecó. Él fue probado, fue tentado, pero nunca pecó. No merecía morir de esa forma. Sin embargo, Él lo hizo gozoso por nuestros pecados. Dice la Escritura también en 1 Corintios 15 que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y fue necesario que Él resucitara para que entonces nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, dice más adelante 1 Corintios, vana entonces sería nuestra fe. Cristo hubiera sido como cualquier otro, como Buda, como Mahoma, como cualquier ser humano que a lo mejor sufrió como mártir y murió martirizado. No hubiera importado el dolor que padeció en la cruz. Lo importante de esto, mis hermanos, es que Cristo resucitó y está vivo. Cristo resucitó y está vivo. Y por cuanto Él resucitó, verdaderamente nosotros podemos tener la esperanza que aquellos que creemos en Él, algún día resucitaremos para estar en su presencia. Eso es hermoso. Eso de que fue sepultado indica que Cristo verdaderamente murió. Fue atestiguado por muchas personas. Cristo murió, le pusieron la lanza en su costado. Era evidente que Él había muerto. Muchas personas estuvieron atentos porque Cristo había dicho que iba a resucitar el tercer día. Pusieron un sello romano para que nadie se lo pudiera robar el cuerpo. Realmente estuvo muerto. Hay unas personas que inclusive en esos tiempos pudieran dudar que Él murió, pero la historia dice que no, y hay muchos testigos para eso. Y no solamente eso, sino que también Cristo resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos. Y mucha gente lo vio, como continúa diciendo 1 Corintios 15. Lo palparon, comieron inclusive con Él. Cristo resucitó al tercer día. Esta forma del verbo de que Cristo resucitó al tercer día indica que nuestro Señor Jesucristo, de que por la gracia de Dios, o más bien por el poder de Dios, volvió a vivir y que aún permanece vivo. Él está vivo, en ese estado resucitado. Los 4 escritores de los evangelios describen en forma explícita que la tumba estaba vacía. Habla de que habían ángeles en la tumba junto a las vestiduras funerarias en Mateo 28:5. El cuerpo físico de Jesús podía ser tocado después de la resurrección. Los discípulos pudieron reconocerlo con dificultad. ¿Se acuerdan de eso? Que no lo reconocían tan fácilmente. Y el Señor también podía entrar y salir a través de las puertas cerradas. Y también dice la Escritura que Él comió un pedazo de pescado asado. En una ocasión el Señor comió y bebió con sus discípulos. Con todo, su cuerpo fue transformado de tal forma que estaba sobre el espacio y el tiempo. No entendemos mucho acerca del cuerpo del Señor del cuerpo resucitado de Jesús. La Escritura no revela mayores cosas. Lo que sí es cierto es que Cristo resucitó y Él está vivo. Y dice la Escritura que Él volverá por segunda vez. Pero ya no volverá como ese cordero que estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Volverá para juzgar. Volverá como juez a esta tierra. Y juzgará
a aquellos que no han creído en Él, porque ese es el pecado más grande que alguien pueda cometer, aparte del pecado en el cual no hay perdón. El pecado es que al haber conocido este mensaje de salvación, tu respuesta debería decir: Señor, por favor, perdóname, porque no estoy aquilatando todo lo que tú hiciste en la cruz por mí. Estoy desechando el sacrificio tan grande en la cruz, porque el pecador soy yo, y solamente por tu gracia es que me puedo acercar a ti. Ese es el Evangelio, creer en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la obra. El Antiguo Testamento declara al final del versículo 4 que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay un texto que haga una referencia directa acerca de la resurrección al tercer día de Cristo Jesús. Sin embargo, este concepto de la resurrección lo podemos ver en la combinación de varios pasajes. Por ejemplo, leemos que Dios restauraría a Israel al tercer día en Oseas 6:2. Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches. E Isaías profetiza la resurrección del Mesías en Isaías 53 del 10 a 12. Y una antigua tradición combinó la evidencia de los Salmos 16 del 8 al 11 y del Salmo 110:1 como dando testimonio de la resurrección del Mesías. En conclusión, hermanos, el mensaje del Evangelio es el corazón de la Escritura. El Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo y hasta la redención, hacia la regeneración que solamente se puede obtener a través de Cristo. La muerte de Cristo fue profetizada y también se cumplió. Y así como se cumplió que Él vendría por primera vez, la Escritura dice que Él regresará por segunda vez. La resurrección de Jesucristo fue profetizada y también fue cumplida. A nosotros, ¿qué nos toca? Que nosotros conocemos al Señor, predicar del Evangelio. Así como Pablo estaba repitiendo solamente las palabras que él había aprendido de su Señor Jesucristo, es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Repetir las palabras del Evangelio a las personas para decirles que se arrepientan y que crean en Cristo, en su sacrificio. Y que si no lo hacen, ellos morirán eternamente en el infierno. El Evangelio ha de ser predicado y también creído. El perdón de pecados se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Y esto me hace terminar con una pregunta. ¿Has creído al Evangelio? Amigo que nos acompañas. Si no has creído al Evangelio, si no has entregado tu vida, si no has visto que tu vida ha cambiado, hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Si Dios ha tocado tu corazón, pídele perdón a Dios y dile: Señor, por favor, perdóname. Porque ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz, no lo puedo desechar. Quiero creer en su muerte, en su resurrección. Quiero dejar mi vida completamente a ti. Por favor, perdóname, porque no te quiero ofender. Y quiero creer plenamente en el sacrificio y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no has creído, díselo tú a Dios, pero díselo de todo corazón, porque Dios es el único que conoce tu corazón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a ti con gozo en nuestros corazones por la obra de tu Hijo Jesucristo, porque cuando Él entregó su vida lo hizo de forma gozosa, sabiendo que a través de creer en Él nosotros podríamos tener perdón de pecados. Cuán grande amor fue expresado en la cruz. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo. Qué mensaje tan grande de amor, porque nadie puede manifestar un amor tan grande que el que Cristo manifestó en la cruz. Creemos, Señor, y hemos creído acerca de su sacrificio, como tú le resucitaste al tercer día,
cómo Él está vivo ahora y le esperamos con gozo en nuestro corazón. Y el anhelo de los que creemos en ti, Señor, es poderle servir, es poder entender qué es lo que tú dices para nosotros y vivir una vida que te glorifique a ti verdaderamente. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho así. Ayúdanos. Y a ti, amigo que no le conoces, arrepiéntete. Cree al Evangelio. Cree en la muerte de Cristo, en su resurrección. Arrepiéntete de tus pecados. Haz un pacto con Dios. Pídele perdón, que Él está ávido en perdonarte. Te alabamos, Padre, te bendecimos, porque eres un Dios misericordioso, que ves nuestro estado y te dignas a mirarnos y también a salvarnos. Bendecido seas en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les guarde, mis hermanos.